Buenos días a todos. Ya llevamos aquí un poquito de tiempo. Bienvenidos a CaixaForum y gracias, como siempre, por acompañarnos en las actividades culturales que tienen lugar en esta casa. Hoy va a tener lugar la presentación de un nuevo programa literario de Televisión Española, Libros con Wasabi, dirigido por Fernando Sánchez Dragó. Nos acompañan Samuel Martín, director del área de Cultura y Sociedad de Televisión Española, Fernando Sánchez Dragó, Ana Grau y Ayanta Marín, presentadoras también del programa. Así que de nuevo gracias a todos y Samuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muy buenos días. Para la Televisión Española es una satisfacción acoger en su parrilla este nuevo programa sobre libros y literatura, porque además responde inequívocamente al espíritu de servicio público esencialmente social y cultural que tiene especialmente la 2, ¿no? Y bueno, agradecemos mucho a la obra social La Caixa la producción de esta serie literaria, de esta serie de programas literarios que ha tenido a bien cedernos y que en Televisión Española pues acogemos realmente con entusiasmo, ¿no? Libros con Wasabi viene a completar la oferta literaria de la 2 de Televisión Española, representada ahora mismo por Página 2, es un programa de formato bien diferente y creo que ambos se van a complementar muy bien en nuestra parrilla. El programa supone además el retorno de Fernando Sánchez Dragó a Televisión Española. Ya le conocemos bien desde hace, creo que son 37 años, ¿no? Cuando comenzó con Encuentros con las Letras en esta aventura televisiva. Y luego creo que finalizó con Televisión Española en el año 2004 en Negro sobre Blanco, ¿no? Ahora le recuperamos, vuelve a Televisión Española con este programa y además muy bien acompañado en este caso por 3 mujeres a las que creo que él define como ágiles de mente y cintura, si no me equivoco, ¿no? Creo que las vamos a conocer muy bien porque nos lo contará Fernando, ellas mismas nos hablarán de ellas y del programa. Buenos días a todos y verdaderamente muchas gracias por una rueda de prensa con tanta asistencia como esta. La verdad es que ha superado lo que yo esperaba y lo que seguramente las personas que me acompañan esperaban también. Da gusto comprobar que todavía en los medios de información hay interés por la cultura. Ante todo la gratitud. Evidentemente este es un programa que no se hubiera podido llevar a cabo, por una parte, está dicho en el fragmento que acabamos de ver, sin la sensibilidad de quienes ahora dirigen Televisión Española en lo relativo a la cultura, y por otra parte, sin el decidido, entusiasta apoyo, impulso, amparo que nos ha brindado la obra social La Caixa, en cuya sede nos encontramos. Por otra parte, también tengo que manifestar una gratitud muy especial a todas las personas de mi equipo. Y hablo tanto de la productora Cronos Multimedia como del coordinador del programa, Javier Redondo Jordán, y de manera muy especial a estas 3 mujeres. 2 de ellas están aquí. María Pedro Viejo, por desgracia para todos, no ha podido venir. Está en estos momentos, es actriz y está trabajando en una serie que precisamente emitirá, creo, Televisión Española, pero sí están Ana Grau y Ayanta Marín. Ayanta Marín ya ha colaborado conmigo en otras tareas televisivas. Ana Grau es la primera vez que lo hace y bueno, en realidad Samuel Marín ha dulcificado un poco el término amistoso con el que yo suelo describir estas mujeres que me acompañan. Yo suelo decir de ellas con todo el cariño del mundo que son avispillas sabiondas. Sabiondas porque saben mucho, porque leen mucho, porque son verdaderamente de las personas más lectoras que yo he conocido en mi vida, y de mi hija Ayanta, pues lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, y avispillas porque todas ellas tienen aguijón, todas ellas son punzantes, son incisivas, y no es una casualidad que el programa se llame Libros con Wasabi, porque el wasabi, como todos sabéis, hubiera sido nuestra voluntad daros hoy un poco de wasabi, pero ha sido muy complicado. En lugar de eso, os vamos a dar estas tabletas de chocolate negro preparadas por el movimiento nanaísta, que es quien se ha encargado del decorado del programa. Decía que el wasabi es una sustancia difícil de definir, pero es una sustancia punzante, es una sustancia ácida, es una sustancia picante y al mismo tiempo es una sustancia muy buena para la salud. Nuestro propósito es el de incitar a la lectura, y el de incitar a la lectura de una forma alegre, de una forma desenfadada, de una forma juvenil, valga ese adjetivo pese a mi edad, y de una forma que no excluya efectivamente el sabor picante del wasabi y el aguijón que suelen tener las avispas. El programa va a tener, bueno, con este programa ni que decir tiene, y eso es muy importante para mí, que vuelvo a mi casa.
a mi casa al menos, como presentador de programas de televisión, aunque me gustaría subrayar que yo presentador de programas de televisión stricto sensu no lo he sido nunca. Yo he sido un escritor que ocasionalmente presentaba programas de televisión. Esos programas de televisión, con alguna breve incursión en territorios puramente informativos, nunca en televisión española, sino en otras cadenas, ha estado siempre dedicado a la literatura, siempre dedicado a los libros. En 1976 me incorporé efectivamente por primera vez a esa tarea en ese programa que ya ha mencionado Samuel, Encuentros con las Letras, dirigido por Carlos Vélez, en el cual yo era uno más. Y había otra serie de escritores en la redacción del programa: Daniel Sueiro, Jesús Torbado, Miguel Bilbatúa, Esther Benítez, en fin, y allí hice mis primeras armas. Ese programa duró hasta 1981, desde 1976, y a partir de 1981, durante un par de años, hice otro programa, esta vez ya como director y presentador único, que se llamaba Biblioteca Nacional y que tenía un horario, era en la 1, y tenía un horario muy parecido al que va a tener Libros con Wasabi. Se emitía de 2 a 3 menos cuarto aproximadamente de la tarde, es decir, inmediatamente antes del telediario. En aquella época, afortunadamente para los programas de cúpula, no había aún índices de audiencia. Tengo que destacar, y con ello vuelvo a aludir a la generosidad y a la sensibilidad de Televisión Española, que este programa Libros con Wasabi no tiene cláusula de audiencia. Televisión Española se da cuenta que es un programa que nace con voluntad de ser un servicio público, un servicio que acerque la lectura, que acerque los libros a los espectadores, y por lo tanto no se le van a aplicar, bueno, pues esas horcas caudinas a menudo durísimas que se aplican a otros programas. Con posterioridad, a partir de 1985-86 aproximadamente, dirigí otro programa basado también en los libros, aunque de carácter distinto, que fue El Mundo por Montera. Un programa que también se volvió legendario, entre otras razones, porque en él se produjo lo que quizá sea el programa más visto de la historia de la televisión española, o al menos el programa más visto en YouTube, porque se repica continuamente, que es el de la famosa borrachera de Fernando Arrabal. Después del Mundo por Montera, colaboré en El Sol de Medianoche y colaboré en La Tabla Redonda. Y luego me ausenté de Televisión Española con una excedencia durante unos años, hasta que en 1997 volví con Negro sobre Blanco. Programa que, en cierto modo, es el antecedente directo de este. Yo os voy a leer, para que os deis cuenta un poco de cómo van los tiros del programa, en la forma de hacerlo, la introducción del primer programa ya grabado con Milena Busquets, del que habéis visto unos fragmentos, en fin, muy poco representativos, a decir verdad, de lo que es mi discurso inicial. El programa va a tener siempre una especie de editorial, un discurso inicial mío, un speech, luego vendrá una entrevista intimista, una entrevista cercana, una entrevista de curioso impertinente alrededor de una mesa de escritorio, una mesa estrecha, con el invitado o la invitada de turno. No siempre habrá un invitado, a veces limitaremos el programa a una conversación entre las 3 mujeres que me ayudan y yo mismo, y luego ya se abrirá el debate, y esas 3 mujeres entrevistarán también en forma de conversación siempre fresca, desenfadada, rápida, al invitado o invitada, y luego abriremos un debate sobre algún tema suscitado por el libro que hayamos escogido para la ocasión. Habrá también otra sección que será, vuelvo a otro título cervantino, el donoso escrutinio, el del cura y el barbero en el Quijote, en el cual por una parte recomendaremos al menos un libro cada una de las personas presentes, incluyendo, cuando acceda el invitado o la invitada, y luego pues las personas del movimiento nanaísta, que es un movimiento de vanguardia, surgido hace aproximadamente un año en torno a una galería de Madrid, Modus Operandi, que son los que se han encargado tanto de preparar este chocolate como de decorar el atrecho y del decorado del programa, nos ha preparado un cohete muy divertido, un cohete espacial, en el cual colocaremos libros que a nuestro juicio no merecen tener lectores. De momento no se sabe de ningún extraterrestre ni alienígena que lea. Naturalmente esto lo vamos a hacer con amabilidad, lo vamos a hacer con buen humor, y en mi caso, y lo he subrayado ya en 2 o 3 entrevistas de las que me han hecho esta mañana, yo desde luego jamás voy a colocar en ese cohete ningún escritor español vivo. Sí colocaré escritores muertos o escritores extranjeros, teniendo en cuenta que ni los escritores extranjeros ni los escritores muertos van a enterarse, porque yo no quiero amargar el aperitivo de los domingos a nadie. Y luego al final terminaremos siempre con un poema que por turnos consecutivos será leído por mí, por Ana Grau, por María Pedro Viejo y por Ayanta Barini. Yo creo que la poesía es el género madre de la literatura, y que por lo tanto, bueno, pues justo es rendirle ese homenaje al término del programa. Os leo
mi discursillo inicial en el primer programa. En el primer programa, por cierto, como ya sabéis, está Milena Busquets. En el segundo está Isabel Fuentes, precisamente autora de una deliciosa novela que recomiendo vivamente, y no la recomiendo por dar coba, sino porque a todos nos ha gustado. Una novela que parece un thriller, pero que va mucho más allá del thriller. Yo la defino casi como una novela 98ista, regeneracionista, muy crítica respecto a lo que sucede con la ciencia y con la investigación científica en España, y que se llama Un gen fuera de la ley. En el tercer programa estará Trapiello, con esa versión al castellano actual que ha publicado el año pasado. En el cuarto programa vendrá Fernando Marías, premio novela breve de este año, con una novela sobre el padre que se llama La isla del padre, y que nos dará pie para hablar del inmenso caudal de la literatura que ha surgido en torno a la figura del padre. El quinto programa será con Leonardo Padura, ganador del premio Príncipe de Estudios de este año, que estará en España precisamente para recoger en esos días el premio, y así seguiremos. El discursillo inicial mío, y con ello os vais a enterar perfectamente de lo que es el programa, dice lo siguiente. Este es el primer episodio de un nuevo programa literario, Libros con Wasabi, 57 minutos a nuestra disposición. Literario he dicho, y nada más que literario. En él solo se hablará de libros y de cuanto los libros contienen. Suma y sigue. En el mes de junio de 1976 me incorporé en esta misma cadena, la 2 de Televisión Española, a la redacción de un programa dirigido por Carlos Vélez, que rindo homenaje, murió hace poco, que hoy es legendario, Encuentros con las letras. Dirigí y presenté luego, siempre en Televisión Española, Biblioteca Nacional, El Mundo por Montera y Negro sobre Blanco, en Canal Novo El Faro de Alejandría y en Telemadrid Las Noches Blancas. Todos ellos fueron programas de libros, espacios literarios de información literaria y de debates de opinión derivados de los libros y apoyados en ellos. 37 años al servicio de la literatura. Decía Proust que no hay ninguna otra realidad, y alguien más añadió que solo lo que está escrito existe. A finales de diciembre de 2012 se emitió la última entrega de mi último programa debido a los recortes económicos impuestos por la crisis en las televisiones públicas. Esa noche me despedí de los espectadores pensando que era para siempre. No lo ha sido. Vuelvo hoy a la trinchera de los libros gracias a la generosidad de la obra social La Caixa y a la sensibilidad de quienes dirigen Televisión Española. La gratitud por delante. Hablé de suma y sigue, y es verdad, pero tómese con pinzas el segundo verbo, porque mi intención no es la de seguir los pasos de los programas anteriores, sino la de hacer algo distinto, más ágil, más fresco, más divertido, más juvenil, pese a mi edad. Anteayer cumplí 79 años. No voy a librar solo esta batalla. Tendré a mi lado a 3 mujeres. Las cito por orden alfabético, no repito sus nombres, ya lo he hecho. ¿Tienen algo en común? Serán las 3 sacerdotisas de este rito literario. ¿Tienen algo en común? Sí, lo tienen. Las 3 son más o menos de la misma generación, anterior a la mía y a la anterior a la mía, y las 3 son cultas, inteligentes, independientes, placeadas en la línea de la televisión, incisivas, atrevidas, desenfadadas, educadas y amantes a todo trapo de la literatura. Lectoras de cintura grácil, escudadas tras la sonrisa, pero diestras en el manejo del aguijón. Tendrán ustedes ocasión de comprobarlo. ¿Por qué libros con wasabi? Porque el wasabi, esa especie de mostaza de intenso sabor muy difícil de definir, ese rábano de flora autóctona con el que los japoneses añaden un chute de energía al sushi y al sashimi, se mete con una cuña nariz arriba y limpia el cerebro, lo estimula, lo espabila, le pone banderillas y a veces rejones, y eso es lo que hace la buena literatura, la que nos cambia, la que nos conmueve, la que nos ilumina, e incluso la que no es tan buena. De la una y de la otra, con sinceridad, con altura de miras y sin misericordia, vamos a ocuparnos aquí. Arranca Libros con Wasabi. Bueno, este es el discurso inaugural, y yo no sé si tengo que añadir algo más. Yo creo que ya todo está dicho. Bueno, tengo que decir que hay 2 programas ya grabados, y si ustedes me preguntan si estamos satisfechos de él, yo diré que moderadamente satisfechos. Y en todo programa que se echa a andar hay siempre pequeños desajustes. Yo personalmente, no sé lo que pensarán las demás personas presentes en la mesa, estoy satisfecho del contenido, estoy satisfecho del tono del programa, pero hay algunos desajustes de tipo técnico que procuraremos remediar antes de la emisión del domingo y sin duda alguna en las emisiones posteriores. Eso sucede siempre que se echa a andar un programa de televisión, y que lo hace sin haber tenido el dinero suficiente a lo Hollywood para hacer varios números cero que luego se tiran a la papelera. Me gustaría aclarar por último que en este programa se puede hablar de cualquier cosa, siempre con educación, con 2 condiciones. Una, que tenga que ver con los libros, que se hable de eso en algún libro o en varios libros. Y 2, hay solo un tema que va a quedar excluido a rajatabla de mi programa: la política. España, sufre o disfruta, no sé qué verbo utilizar en estos momentos, en fin, un exceso de
de información política, y eso es particularmente cierto en las cadenas de televisión. Y yo, bueno, me propongo crear ahí una especie de ínsula barataria quijotesca en la que al menos ahí la política y todos los enconos, todas las rencillas, todos los desentendimientos entre las personas que la política genere estén completamente ausentes. Y ahora preguntas, por favor. Me llama la atención la hora, la 1 del mediodía no parece ser la mejor. ¿No te hubiera gustado quizá que te hubieran dado una franja un poco con mayor audiencia por la noche? Bueno, vamos a ver, hombre, puestos a soñar, me habría gustado que me hubieran dado las 9 o las 10 de la noche, claro. Pero bueno, eso, bueno, una serie de razones que no... En fin, que a todos se nos alcanzan, es prácticamente imposible actualmente en las rejillas de la televisión española. Yo estoy contentísimo de esta hora. Es decir, es la mejor hora junto a la que tuvo Biblioteca Nacional, que ya he dicho que era análoga, que yo he tenido en mi vida. Mis programas han sido siempre confinados en la alta madrugada. Yo creo que un programa como este no lo ven precisamente, en fin, los chicos jóvenes que tienen 16 o 17 años, aunque también los haya, pero es un programa para adultos, es un programa para gente que trabaja, es un programa para gente que al día siguiente se levanta pronto. Y entonces realmente este tipo de programas que empezaban a las 12 de la noche o incluso a la 1 de la madrugada, bueno, pues tenían extraordinarios límites en lo relativo a la audiencia. Yo creo que el domingo a la 1:30 de la tarde, 1:30 de la tarde, es una hora perfecta para que la gente, mientras se toma un aperitivo o lo que sea, cansada ya de lo que haya hecho el viernes por la noche y el sábado en el fin de semana, se acomode tranquilamente en su diván y pueda asistir a este programa. Así que dentro de lo que cabe, ir renunciando de antemano a las 10 de la noche de la primera cadena, me parece que estoy satisfechísimo del horario que se me ha dado en ese programa, que me sorprendió cuando los directivos de Televisión Española me lo sugirieron, y se lo agradezco muchísimo. Ha dicho... Si podéis presentaros con nombre. Vale, Daniel Jabonero, de Blooper, ha dicho que gracias a los que ahora dirigen Televisión Española, no sé si quiere decir que a los que antes dirigen Televisión Española no le han permitido estar en la televisión pública, y bueno, desapareció en 2004, que es justo cuando hubo un cambio en el gobierno. Acabo de decir que la política no entrará en este programa. Yo nunca hablo mal de nadie y no me gusta hablar del pasado. Pero insisto, ha dicho a los que ahora dirigen Televisión Española. Bueno, los que ahora dirigen Televisión Española son los que han tenido la bondad, la gentileza y la sensibilidad de abrir en la rejilla de Televisión Española sin costo alguno para la casa. Este programa no le va a costar €1 al contribuyente, una ventana a un horario decente para transmitir un programa de cultura y de literatura. No puedo remontarme ni a las calendas griegas del futuro ni a las calendas griegas del pasado. Lo que pasó, pasó y olvidado está. Yo soy Alicia Mingo de Televisión Española. Quería que me recordaras esta sintonía que es de uno de tus programas, de cuál de ellos es, porque ahora mismo no sé si es de... Bueno, esta sintonía es la del programa Biblioteca Nacional. Fue una canción que tuvo un éxito extraordinario, porque el programa se llamaba Biblioteca Nacional y en la canción se llamaba Todo está en los libros, y al final todo el mundo hablaba de este programa como el programa Todo está en los libros. Se comió el título del programa. La verdad es que la letra, que era muy bonita y que aquí no la podemos escuchar porque ahora se ha reducido mucho en todas las televisiones en el tiempo de las cabeceras, había sido escrita por el poeta Jesús Munarriz, poeta y editor. La música la había compuesto Eduardo Aute y la cantaba Vainica Dobre. Y bueno, a mí me ha gustado siempre, en todos mis programas, en negro sobre blanco también, y en algún otro programa, me ha gustado recuperar al menos algunos acordes de aquella canción que yo creo que están en la memoria colectiva de todos los españoles que leen. Y lo he hecho también aquí. Quería preguntar, ¿cuántos programas son? ¿Cuántos programas van a ser al menos esta temporada? Y otra cosa, en esto del cohete y de los libros desaconsejados y demás, aunque no dices que no vas a tener español vivo, sino que sí que están las editoriales de esos autores extranjeros. ¿No temes granjearte enemigos dentro del mundo editorial por ese motivo? Bueno, yo en primer lugar siempre aplico a rajatabla un principio de Krishnamurti que dice: haz lo que temes y el temor desaparecerá. En segundo lugar, mi programa no está al servicio de las editoriales, aunque por supuesto agradezco a las editoriales la tarea que realizan, sino al servicio de los libros. En tercer lugar, curiosamente, y esto lo he comprobado, porque ya en cierta ocasión, vamos, en el programa que yo hacía en Madrid, Las Noches Blancas, que terminó hace 2 años, que fue mi último programa, yo allí tenía una especie de cajón, de paquebote, de barco del siglo XIX, en el cual enviábamos también libros que a nuestro juicio no merecieran tener lectores a una isla desierta, viene a ser algo equivalente a lo del cohete. Bueno, yo me di cuenta
cuenta que en las raras ocasiones, porque no es obligatorio poner libros en el cohete, de hecho en el primer programa no se pone ninguno, y por otra parte no solo no es obligatorio, sino que cualquiera de las personas presentes en el programa puede rescatar del cohete un libro que otra de las personas que intervienen en el programa haya depositado. De hecho, en el segundo programa yo y dos de las chicas al menos pusieron 50 sombras de Grey a riesgo de que el cohete no despegara, porque son 4 volúmenes así de gruesos. Bueno, sin embargo, Ana Grau lo rescató argumentando, aduciendo no motivos literarios, sino motivos de índole sociológica. Pero creo que es una cosa amable. No, bueno, eran motivos literarios. Ya está, la avispilla sabionda respondiendo. Bueno, respondona. Bueno, no, decía que, curiosamente, en aquella experiencia de los libros que echamos al cajón, descubrimos que eso ayudaba a vender libros. De igual manera que una mala crítica muy mala, muy dura, sorprende al lector, llama la atención sobre el libro y ayuda más a las ventas que una crítica muy buena, muy elogiosa, en la que inmediatamente el lector de esa crítica, que siempre es malicioso, piensa que quien la ha escrito es un amiguete del autor. Fátima El Idrisi del Mundo. Quería preguntar, bueno, tanto a Samuel como a Fernando, que Samuel mencionaba que ya existe un programa dedicado a la literatura además veterano como es Página 2. Luego Fernando decía pues que las audiencias no son un objetivo, que de hecho no se ha puesto ningún mínimo al programa. Entonces quería preguntar un poco cuál es el objetivo de la cadena a la hora de emitir este programa, si no son las audiencias, siendo, como decía, un programa que ya se supone que la literatura está cubierta dentro de la cadena. Entonces un poco, ¿qué va a traer de nuevo o qué es lo que va a ofrecer Libros con Wasabi que no esté ya en la programación? Bueno, hablo desde Televisión Española y luego Fernando que remate. Lo he dicho antes, ¿no? Libros con Wasabi viene a complementar la oferta literaria de Televisión Española. Página 2 tiene un formato muy diferente. Es una revista, como conocéis porque lleva ya años en antena, una revista muy dinámica que habla de top de ventas, que habla de seguramente los mejores autores en el momento, pero digamos que no profundiza. Lo que hace Libros con Wasabi, que desde luego es un programa de autor, porque con Fernando Sánchez Dragó no sería posible otra cosa, conocemos muy bien cómo él trabaja, sí hace esta profundización en determinadas obras, en determinados autores, y provoca una charla larga en la que se debate de muchos aspectos, ¿no? de estas obras, ¿no? El formato además es 1 hora, lo que permite desde luego explayarse muchísimo más contra la media hora que tiene Página 2, ¿no? Y creemos que complementa la oferta, o sea, está en sintonía, decía, con el espíritu de vocación de servicio público que tiene Televisión Española y particularmente la 2, enfocado a lo cultural y social. Bueno, yo añado que efectivamente cuantos más programas de libros hayan en Televisión Española o en la radio o en cualquier otra televisión o en la prensa o donde sea, mejor para la literatura y mejor para la gente. La sintonía, la música de esa canción, todo está en los libros. Si todo está en los libros, imagínate la cantidad de programas que podrían dedicarse a ese asunto. Cuando se publica El Quijote, al mismo tiempo que se publica El Quijote, está escribiendo Lope de Vega, está escribiendo Quevedo, está escribiendo Calderón, en fin, están escribiendo muchísimos autores. La literatura es un mundo lo suficientemente vasto y qué duda cabe que entre las tareas, entre los deberes, por qué no decirlo así, primordiales de una televisión pública, como lo es por antonomasia Televisión Española, cuanta más presencia tenga el mundo de los libros mejor, y si esa presencia es plural, porque Página 2 y Libros con Wasabi, como ya ha subrayado Samuel, son libros absolutamente diferentes entre sí, tanto por su duración como por su intención, mejor para todo el mundo, ¿no? A pesar, como decía, de que contéis con que la audiencia no necesariamente va a respaldar el programa. Es decir, ¿a quién os dirigís o quién creéis que puede ser vuestra audiencia si ya partimos de esa base? Pues de que probablemente no sea un programa dirigido a grandes audiencias. Mira, yo, que como decía antes, he estado 37 años, yo creo que es una marca mundial. Yo creo que no hay nadie en el mundo que haya estado 37 años presentando programas de libros en televisión. Han pasado por mis manos realmente miles de escritores, de todo índole, de toda índole. A mí me ha conmovido muchísimo, es casi, en fin, las consecuencias positivas para mí que esa tarea que de esa tarea se han derivado, a mí me ha conmovido la cantidad de personas. ¿Cuántas son? Yo no lo puedo saber, yo no manejo estadísticas, yo no manejo encuestas. La cantidad de personas de todas las edades que a lo largo de esos 37 años se han dirigido a mí por la calle para darme las gracias. Algunos me las daban
porque ya eran lectores. Otros me las daban y eso era especialmente emotivo porque me decían, gracias a usted he empezado a leer, gracias a usted he empezado mi primer libro. Bueno, yo creo que con eso basta, no importa cuánto, importa la calidad, no la cantidad. Perdóname, no. Si se me permite intervenir, a ver, yo creo no tener un compromiso de audiencia, quiere decir que no tienes una espada de Damocles encima, es decir, si no me ven tanta gente de hoy para mañana, esto se acabó, pero eso no significa que renunciemos a que nos vea mucha gente. De hecho, el programa tiene una vocación de amenidad, tiene una vocación de ser divertido y de poder llegar, yo creo que puede llegar a muchísimas personas y que puede dar sorpresas y campanadas de audiencia. Pero en todo caso, a ver, yo lo que quise hacer con mi experiencia con los medios de comunicación, y evidentemente no es una crítica como están montados los sistemas de audiencia, que sus razones tendrán pues las televisiones para funcionar así. Creo que a veces hay bonitos experimentos, bonitos programas, bonitas fórmulas que mueren estrangulados en la cuna porque no se deja hacer al boca a boca, no se deja crecer. O sea, de un día para otro o arrasas o mueres. Y en cambio los productos más interesantes, más fidelizadores y más inolvidables son los que pueden permitirse el lujo de arrancar poco a poco, seguir ganando complicidades, lealtades mucho más inquebrantables de a lo mejor esas audiencias espumosas que se consiguen haciendo, perdón, el payaso, pero que claro, te cansas y pones el payaso a la otra cadena. Y eso es todo lo que quería decir. Y yo quería añadir también que la diferencia entre este programa y otros, no solo otros que pueden estar en la parrilla o que han estado sobre libros o incluso otros que ha hecho mi padre, es que aquí se plantea un programa de libros que en realidad pues a mí me recuerda un poco lo que he vivido en familia, es decir, un espacio donde evidentemente se entrevistan a escritores y a personajes relevantes de la literatura, pero un espacio de charla, de coloquio en el que realmente una cosa lleva a la otra y efectivamente se demuestra que todo está en los libros, ¿no? Tal y como pues yo lo he vivido desde siempre en casa. Para mí es una reproducción fiel de esas charlas de sobremesa y de ese divertimento absoluto que se puede, en el que se puede convertir precisamente hablar de libros. Yo creo que un programa como este, habéis visto solo unos fragmentos muy cortitos de la conversación con Milena Busquets, yo creo que un programa como este puede ser un programa de éxito, puede ser un programa al menos de tanto éxito como los que tienen otras tertulias dedicadas a otros asuntos. Es un programa divertido, es un programa ameno, es un programa fresco, es un programa en el que se habla del amor, se habla del sexo, se habla de la vida, se habla de todo, se habla de ideas, se habla de todo, absolutamente de todo lo que el globo terráqueo contiene. ¿Por qué no va a funcionar? No sé. Y por cierto, recuerdo que cuando se emitía negro, perdón, que cuando se emitía negro sobre blanco, simultáneamente, no durante los 8 años que duró negro sobre blanco, pero sí durante varios años se emitió otro programa de libros que llevaban, en fin, los presentadores eran Juancho Arnold Marcelo y Eduardo Sotillos. El uno no solo no comía terreno al otro, sino que se apoyaba mutuamente. Eso mismo va a pasar con Página 2, supongo yo. Bueno, yo quería hablar, en este caso como profesional de televisión, que está, digamos, ahí en la trinchera permanentemente de las audiencias y tal, decir que, hombre, desde este área de cultura y sociedad y representando en este caso especialmente a la 2, la 2 está un poco fuera de ese mercado competitivo porque tiene que servir también a una audiencia a la que no podemos dejar huérfana, ¿no? También es nuestra obligación como servicio público. Hay muchos programas magníficos que seguramente conoceréis, ¿no? El otro día presentábamos también This is Opera, ¿no? Yo no dejaría de hacer This is Opera, aunque no tenga una masiva audiencia. De todos modos, cuando hablamos, como hay tanta gente en torno al televisor todavía, cuando hablamos de poca audiencia, estamos hablando de un 1 y pico %, a lo mejor estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Son cientos de miles de ciudadanos españoles interesados en cosas diferentes de las que no puede ver en otras televisiones que nosotros tenemos la obligación de ofrecer. He hablado antes cuando hemos comentado lo de los libros como 50 sombras de Grey, libros que ayudan a vender. Me gustaría saber si se va a dar espacio en este programa a programas de televisión de esos autores que ayudan a vender. Le voy a dar 2 nombres, por ejemplo, como Jorge Javier Vázquez o Maxim Huerta. Enrique Primavera.
Bueno, vamos a ver, en este programa desde luego no vamos a tener en cuenta los libros que se ven, es decir, no, el criterio de venta de los libros no va a ser nuestro criterio, el criterio va a ser de interés que los libros tengan. Es que eso de las ventas, bueno, es un poco como lo de las audiencias, todo eso es muy relativo, hay audiencias, aunque menores que otras, más cualificadas que otras, y de la misma manera hay libros que se venden mucho y que son muy malos, y libros que se venden poco y que sin embargo han ejercido una tremenda influencia a lo largo de décadas y décadas en la sociedad. Te pongo un ejemplo, Kafka. Kafka es un escritor del que todo el mundo ha oído hablar, todo el mundo más o menos lo haya leído, no sabe quién es Gregorio Samsa, y La Metamorfosis, y El Proceso, y José K. Sin embargo, si tú ves las cifras de venta de Kafka, no te digo ya ahora, sino a lo largo de los últimos 50 o 60 años, vamos, no te puedes ni imaginar lo bajas que son, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros vamos a entender al libro considerado en sí mismo, y no el libro considerado, bueno, pues por esos aditamentos que puede ser que haya tenido más éxito o menos éxito. Aparte de que un libro puede tener muy poco éxito cuando aparece y luego poco a poco, 5, 10, 15 o 100 años después, se convierte en un bestseller, y hay muchos ejemplos de ello. ¿Le cerraría las puertas a un autor que sale de la televisión? ¿A un autor que sale de la televisión? ¿En qué sentido sale de la televisión? Desde luego, ni sea, salir de la televisión ni entrar en la televisión es ni mérito ni demérito. El mérito o el demérito vendrá del propio libro. Pero no acabo de entender tu pregunta. ¿Qué quiere decir que sale de la televisión? ¿Que debe todo a la televisión? ¿Que escribe sobre televisión? Se ha criticado últimamente que muchos presentadores escriben libros. Bueno, vamos a ver, mira, yo creo que en el mundo de los libros, como en otros muchos mundos, hay mucho intrusismo. Es verdad que hay muchas personas que, apoyándose en una popularidad que no es una popularidad estrictamente literaria, cultural, filosófica, etcétera, sino que puede ser televisiva, publican libros debido a ello, con la esperanza que tienen los editores, y en su derecho están, porque las editoriales son un negocio, son una empresa, pues publican estos autores. Normalmente estos intrusos de la literatura, dicho sea con todo el cariño del mundo, pues no suelen escribir libros buenos. Ahora, si uno de esos intrusos de la literatura escribe un buen libro, por supuesto que vendrá al programa. Pero no porque salga de la televisión, sino porque ha escrito un buen libro. ¿Y por qué no sea un intruso? Pero no entiendo que se tenga que considerar a un presentador de televisión intruso. Que primero habrá que ver la obra. No, considero intruso a la persona que, apoyándose en criterios de popularidad que no tienen nada que ver con la literatura, se introducen en el mundo de la literatura. Pero vamos, eso pasa con presentadores de televisión, pasa con políticos, pasa con toda clase, pasa con empresarios, pasa con modelos, pasa con toda clase de personas. Pues si se me permite una matización, yo creo que cuando habla de intrusos literarios se refiere pues, al típico señor o señora que en la vida se le habría ocurrido escribir un libro hasta que va un editor avispado y, por ejemplo, le dice a Ronaldo, por ejemplo, ¿a ti te gustaría escribir la continuación del Quijote? Y Ronaldo va y dice sí, por decir algo. No nos referimos a personas que se han hecho famosas por lo que sea, pero que se tomaran en serio la literatura previamente y que en un momento dado pues se destapan con una obra literaria relevante. Por ejemplo, el caso de Marcel Proust, que al principio nadie se lo tomaba en serio porque parecía un cotilla y una portera social, y de repente se alza con el novelón del siglo. Esos no son intrusos para nosotros, evidentemente, esos son colegas. Es decir, sería tan absurdo como ver a Fernando Sánchez Dragó jugando en el Real Madrid en el próximo partido. Todo se andará. No, por lo pronto tú sabes perfectamente, porque los niños no vienen de París y los Reyes Magos son los padres, que en la mayor parte de los casos de esos intrusos, entre comillas, a los que me he referido, no son ellos los que han escrito los libros. Los libros son encargados a eso que se llama un negro, también entre comillas, en las editoriales para que escriban un libro que firma esa persona. Bueno, eso evidentemente no tiene cabida en un programa literario. Por eso te he puesto el ejemplo de Maxim Huerta, es una persona que, por ejemplo, ha tenido que dejar la televisión para que realmente le tomen en serio la literatura, después de haber sido premio Primavera. Bien, yo te confieso que no he leído nada de Máximo Huerta, pero que a partir de hoy pues me echaré un vistazo a ver si me dedicaré al programa. ¿Te gusta mucho a ti Máximo Huerta? No lo sé, no sé nada de Máximo Huerta. No puedo leer todos los libros que se publican, no que sigan paso. ¿Sabes cuántos libros se publican al año en España? 75.000 títulos. Más que en Francia, casi el doble que en Francia. Con la diferencia de que en Francia hay, bueno, 10 veces más lectores que en España. Entonces, verdaderamente, ante esta oleada brutal de libros, pues nadie puede estar al tanto de todos, así que lamento no haber leído nada del amigo Huerta, lo leeré. O le pediré a Ana, o a María, o a Javi, o a Yanta que lo hagan. Bueno, ya para terminar yo, en tiempos de hoy las redes sociales son muy críticas, en cuanto es una crítica muy rápida, y cuando se anunció que iba a hacer un programa de televisión, se habló de
que Fernando Sánchez Dragó era rancio para la televisión, que se retrasaba una década el tipo de televisión que se estaba haciendo. Entonces, saber cómo se tomó usted estas críticas. Bueno, Buñuel dijo en cierta ocasión que la edad únicamente tiene importancia para los quesos y los vinos. Si soy rancio o no, no lo sé. Yo prefería decir que soy eso que en Estados Unidos se llama un anchorman, es decir, ese tipo de, en fin, de presentadores, en este caso de programas de televisión, bueno, que tienen la veteranía a sus espaldas. Y bueno, yo pues no sé si soy rancio o no, eso lo tendrán que decir los espectadores o los lectores. Yo te puedo decir que hoy por hoy yo me siento ni más ni menos rancio que cuando tenía 20 años y sigo haciendo exactamente las mismas cosas que cuando tenía 20 años, y el libro que estoy escribiendo en estos momentos, porque yo por encima de todo soy escritor y nada más que escritor, se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Yo creo que hay un término que define perfectamente a Dragó, que es un término de la moda, que es evergreen. Siempre evergreen. Tú sabes, yo seguro que alguna, a lo mejor no, pero en fin, seguro que alguno de los asistentes me ha oído contar alguna vez una anécdota que yo es casi la anécdota que prefiero de toda la historia de la literatura, que es una anécdota que tiene que ver con a su vez con uno de los autores que yo prefiero en toda la historia de la literatura, que es Stevenson. Stevenson, que era un hombre bueno, era un hombre de salud frágil y de vida disipada, noctámbulo, mujeriego, borrachín, bohemio, todas esas cosas. Pues su médico, después de auscultarlo, después de revisarlo, le dijo: señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven. De todas maneras, bueno, ya que me preguntan esto, me gustaría decir que una de mis intenciones al hacer este programa, casi con 80 años, casi me falta uno, bueno, la verdad es que en estos momentos, es decir, solamente tenemos, digamos, contratados, pues lo típico en las televisiones, son 13 programas, un trimestre. Naturalmente que quienes hacemos el programa tenemos la esperanza de hacerlo lo mejor posible para que tanto la Caixa como Televisión Española sigan prestándonos su amparo. Pero en fin, eso ya se verá en el futuro. Me encantaría llegar a los 80 años presentando programas de televisión, pero también tengo ahora el propósito de irme retirando poquito a poco, no de la vida, no de la literatura, no de nada de eso, pero sí de la televisión, y de hecho yo tengo mucho menos protagonismo en este programa del que tenía en los programas anteriores. En los programas anteriores prácticamente, bueno, mi presencia era invasiva, todo giraba alrededor de mí. Ahora no, mi propósito incluso es ir pasando el testigo a alguna o a las 3 mujeres que me acompañan, con el ánimo de que en el futuro a lo mejor esas personas puedan desempeñar la misma labor que yo he desempeñado en el pasado. ¿Por qué crees que te parece imposible imaginar un programa de este tipo en una cadena privada? Bueno, es totalmente imposible ahora mismo imaginarse. Es totalmente imposible. ¿Y por qué hemos llegado yo a lo largo de una temática como esta sea casi imposible trasladar a alguna televisión privada? Bueno, se ha producido en líneas generales en el mundo en los últimos 20 años aproximadamente una degradación de la vida cultural. Se ha producido, por lo pronto, los libros se han visto sustituidos, entre otras cosas, por las redes sociales, por Twitter, por los SMS, en fin, por todas esas cosas. Entonces, yo he llamado a todas las puertas, a lo largo de mi vida, he llamado a todas las puertas de las televisiones públicas, he llamado a todas las puertas de las televisiones privadas, e incluso he llamado a todas las puertas de los sucesivos ministros de Cultura o similares que han ido desfilando por la escena pública. Y la verdad es que en las televisiones privadas en estos momentos, y desde hace mucho tiempo, es absolutamente imposible conseguir que emitan un programa cultural. La pregunta tendrías que dirigírsela a ellas. Yo estoy convencido de que un programa cultural, y más aún con los presupuestos que manejan las televisiones públicas, que son presupuestos muy superiores, las televisiones privadas, perdón, que son presupuestos muy superiores a los que manejan las televisiones públicas, se podría hacer un gran programa de televisión, como los que hacía, sin ir más lejos, el señor Pivot en Francia, ¿no? Pero bueno, no estamos en Francia, estamos en España, hay lo que hay, tenemos que resignarnos a lo que hay y poco a poco pues, ir arrimando el hombro e ir cumpliendo con nuestro deber. Pero vamos, pensar que hay una televisión privada que vaya a hacer un programa cultural, yo ya he dejado de luchar. Casi no hablan ni de libros. Si casi no hablan ni de libros. No, si no se habla de libros, no se habla de libros. Salvo que sea de alguno de los que han dicho, de sus... Pero vamos, sin ir más lejos, y lo digo hablando de mi editorial, en fin, de una editorial con la que llevo casi tantos años como los que llevo maridado con Televisión Española en otro ámbito, estoy hablando de la editorial Planeta. Oye, caramba, la editorial Planeta es propietaria de Antena 3. Bueno, no ha habido forma nunca de que la editorial Planeta financie un programa de libros en su propio interés en Antena 3. Espero que no me echen de la editorial Planeta por esto que acabo de decir. No lo harán. Esto ha sido así históricamente.
Yo creo que nunca ha habido, desde que nacieron las televisiones privadas y tampoco en la televisión pública, programas de libros de muchísimo éxito, ¿no? Han estado siempre en la 2 y bueno, pues es verdad que ya nos hubiera gustado que aquí hubiera funcionado el modelo apóstrofe de Bernard Pivot, por ejemplo, que en prime time en Francia hacía grandes audiencias. Yo creo que ahora mismo no sé si tienen un programa literario, es probable que sí, porque bueno, allí desde luego se lee también mucho más, ¿no? Yo de todas maneras, contradiciendo lo que he dicho antes, respondiendo a tu pregunta sobre por qué terminó negro sobre blanco y tal, voy a decir una anécdota que es cierta y que se remonta muchísimos años atrás. Se remonta nada menos que a 1983, cuando terminó Biblioteca Nacional en Televisión Española. En aquella ocasión, en fin, ha prescrito ya, porque han pasado más de 30 años, quien dirigía Televisión Española, quien dirigía la 1 de Televisión Española, no el presidente de toda la corporación, en aquel momento me llamó y literalmente me dijo, literalmente, tu programa Biblioteca Nacional termina porque en la 1 no queremos cultura, queremos a Paco Martínez Soria. Pero pasó en el 83, ¿eh? La persona que me lo dijo, que era amiga mía por otra parte, ya está desgraciadamente muerta. Es como lo de poner libros en el cohete, por eso menciono la anécdota, si no, no la mencionaría. Yo quería aprovechar que están aquí también Ayanta y Ana, que nos cuenten un poco, desde el punto de vista subjetivo, cuál es su aportación de cada una de ellas, pues en cada uno de sus programas. Ayanta, desde su punto de vista, cuál es su función, dijéramos, y en el caso de Ana también. Y luego le quería preguntar otra también a Sánchez. Bueno, como decía mi padre, pues este programa nace con la idea de que fuera un programa más coral, ¿no? Donde Dragó pues no tuviera el protagonismo absoluto, sino que pudiéramos compartir y que fuera un lugar, un espacio abierto para la discusión y para la charla literaria, ¿no? Un poco pues lo que sucedía en algunos famosos cafés o en algunas casas, pues reproducirlo y llevarlo a la televisión para que el público pudiera también participar y ver todo aquello. Entonces yo creo que lo que aportamos las tres mujeres, o yo en concreto, bueno, pues es pues una visión de la literatura, de las cosas que leo, de todo aquello que he leído, que pertenece pues seguramente a otra generación diferente a la de mi padre, y además una visión femenina que también es diferente, por mucho que se empeñen en decir lo contrario, y me parece que además en la elección de los cuatro que participamos en este programa, más allá de una cuestión de sexo, somos cuatro personas muy diferentes y con gustos comunes, pero también distintos, que podemos aportar cuatro puntos de vista interesantes, ¿no? Que den lugar a ese debate que precisamente, como decía mi padre, se aleja de la política y se acerca a temas que, desde luego, en mi opinión, son mucho más interesantes, temas fundamentales para entender la vida y entendernos a nosotros mismos, que es precisamente lo que creo que nos ofrece la literatura. En el caso de Ana. A ver, yo debo confesar que no tengo ni idea de qué aporto yo al programa, sí te puedo decir que me aportan, que me aportan ellos a mí. O sea, yo he encontrado en Fernando, en Ayanta y en María, y bueno, y en otras personas que están detrás de la cámara, como Javier, el coordinador, etcétera, he encontrado un espacio de inteligencia y de libertad, un espacio donde hablar de cosas interesantes de manera interesante, con bastante menos cortapisas y con bastantes más sorpresas de lo que yo estoy acostumbrada en ningún otro ámbito. Y me gustaría matizar, por lo menos desde mi punto de vista, una cosa que se ha dicho aquí, que la suscribo totalmente, pero me gustaría decir por qué la suscribo. Es decir, que en este programa solo está prohibido hablar de política. Bueno, esa es una de las cosas que a mí me han dado confianza, porque yo creo que estamos saturados de política en los medios de comunicación, en la sociedad, etc. Y además estamos saturados en un doble sentido, bueno, que hay demasiada, que se habla demasiado de ella, y que no ayuda a entender nada.
Yo creo que muchos de los problemas de nuestro tiempo que se intentan solucionar vía política muchas veces encuentran sorprendentes pistas para su solución en lo literario, lo inteligente, en el mero discurso, digamos, de las ideas. O sea, menos política y más ideas. Y ya te digo, yo me gustaría simplemente estar a la altura de lo que ellos tres me aportan a mí y espero no desmerecer. Él es un hombre locuaz. Sí. Yo no sé si real, aquí estamos todos muy... Es un hombre locuaz. Os deja meter baza, quiero decir, a ver, estamos aquí muy serios y demás, pero eso, cuando va a ver la tertulia, os deja meter baza, o como hay tres mujeres, él a lo mejor está un poco... No es tímido, no, de hecho, se producen a veces interrupciones, pero bueno, digamos, todo de buen rollo, ¿verdad? Claro, claro. Es un jefe, ¿cómo diríais que es? ¿Qué tal jefe es? Es un negrero entrañable. Se nos hace trabajar mucho, pero como nos hace trabajar en lo que más nos gusta, pues sana con gusto no pica. Bueno, como no hagas las cosas bien, lo pasas mal. lo pasas mal. Bueno, y por lo que me toca, ahora me haces la pregunta, pero voy a responder un poco a alguna de estas cosas. Como jefe, yo soy exactamente igual al rey del asteroide del Principito, Napoleón Santos. Solo mando aquello que los súbditos quieren obedecer. Por otra parte, todo el mundo cree que yo soy muy locuaz. Yo no lo soy. Yo soy una persona extraordinariamente silenciosa. Me puedo pasar días y días y días enteros sin hablar. De hecho, me he ido a vivir en la práctica a un pueblo que tiene 3 habitantes en invierno, o sea que no me gustará mucho hablar. Y en la entrada de mi casa hay un azulejo que dice visita no acordada, visita no deseada, y un endecasílabo de Miguel Hernández que dice yo solo soy yo cuando estoy solo. Es decir, campo Lo libre que para pasa el es que en monólogo, contra de lo que dice Ana, sí soy tímido, y cuando me colocan delante un micrófono me siento obligado por buena educación a llenar los tiempos muertos y hablo y hablo y hablo, pero no soy locuaz. A mí me gustaría añadir que no es una casualidad que yo haya escogido a 3 mujeres, es decir, a 3 personas del otro sexo, y ni a las 3 mujeres en concreto que he elegido. En primer lugar, en estos momentos la literatura está en manos de las mujeres. Y cuando digo que la literatura está en manos de las mujeres, me refiero tanto a la literatura activa como pasiva, es decir, a la literatura en manos del lector o a la literatura en manos del escritor. Los mejores libros que en estos momentos se escriben, por supuesto, con alguna que otra salvedad como la mía, esto es una broma, están escritos por mujeres. Y en segundo lugar, vamos, que duda cabe, esto sí que lo dicen las encuestas y las estadísticas, hoy quienes leen son las mujeres y basta coger el metro para darse cuenta que de 10 personas que vayan leyendo en el metro, suponiendo que haya 10 personas que van leyendo y no mirando los dichosos aparatitos de telefonía móvil, 8 son mujeres. Así que me parece que es determinante la presencia de la mujer en la literatura y por lo tanto en la sociedad. Y las mujeres están tomando el poder en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, y eso en no escasa medida se debe precisamente a que leen, y leer es poder, entre otras cosas. Luego, con estas 3 mujeres, bueno, yo tengo que decir que con Ayanta Barilli, aparte de que, en fin, en cierto modo le he enseñado yo a leer. Una vez le preguntaron que qué había aportado yo a su vida y dijo, frase que me gustó muchísimo, mi padre me ha hecho nacer rodada de libros y de gatos. Bien, yo le he rodado libros desde que nació, sé cómo lee, y por otra parte sé cómo escribe. Naturalmente, si yo digo que mi hija Ayanta, que en este momento está escribiendo una novela, es una gran escritora, vosotros vais a decir, bueno, ¿qué va a decir? Es su padre. En fin, comprendo que no es muy fiable lo que acabo de decir, pero ya lo veréis cuando ese libro se publique. En cualquier caso, tenéis un adelanto en un libro que escribimos a medias, es decir, no a medias en todas las páginas, sino 2 partes diferentes del mismo libro, ella y yo, que se llama Pacto de Sangre. Ahí podéis medir hasta qué punto Ayanta es una gran escritora. Por otra parte, Ayanta ya ha colaborado conmigo a lo largo de los últimos 20 años en un montón de programas de tareas culturales y de información dedicadas a los libros, así que no está aquí por ser vieja, sino que está aquí por ella misma. Eso en cuanto a Ayanta se refiere. María Pedro Viejo, a mí me gustó incorporar en los programas anteriores, me gustaba incorporar a lectores, lectoras que venían y hablaban de libros. Entonces iba tanteando, y en un determinado momento María Pedro Viejo me escribió un correo diciendo que le gustaría venir al programa. Yo le invité a venir al programa y funcionó bien, y por eso pensé en ella. Y por último, la historia de Ana Grau es una historia, bueno, es una historia muy significativa, un poco más compleja. Yo a Ana la conocí porque en un determinado momento, cuando yo estaba hace aproximadamente año y medio tratando de terminar lo que ha sido el libro más difícil de escribir que yo he escrito en mi vida, que es La canción de Roldán, que es una novela, y no un libro sobre Roldán, sino mucho más, bueno, llegó un momento en que estaba yo tan agobiado de trabajo que tenía que hacer una excursión, concretamente a Ladrada, porque tenía que visitar allí, en fin, una serie de, unos elementos del paisaje de Ladrada que estaban íntimamente unidos a la historia del cautiverio de Luis Roldán. Y entonces
la Editorial Planeta, es decir, pedí ayuda a la Editorial Planeta, que me colocó como colaboradora alguien que me acompañara tomando notas de aquella visita mía a Ladrada, pero yo no podía tomar notas cuando iba por la calle, cuando iba conduciendo. Y esa persona fue Ana Grau, que es escritora, gran escritora también, gran periodista, en fin, con una trayectoria más que consagrada. Llegamos a Ladrada, fue tomando notas y yo le pedí a Ana que me hiciera una escaleta, que me pasara, pues, en fin, esa especie de blog de notas que ella había escrito. Me lo pasó, y me pasó un texto literariamente tan extraordinario que yo dije, Tate, escritora habemos. Le pedí permiso para incorporar ese texto, por supuesto citando su nombre, a la novela La canción de Roldán, y está efectivamente incrustado en ella ese texto, y así poco a poco fui trabando relación con esta persona que me parece una gran periodista, una gran escritora y una gran persona. Entonces, es decir, que no es casual esta elección, está muy meditada. La pregunta se refería a tu libro, Shangri-La, que nos digas, bueno, de qué palo va ahí, y en todo caso, si coincidiera que estuvieras haciendo el programa, si se terciara que el invitado, que el invitado fueras tú, o sea, te entrevistarías a tú mismo en la primera parte de la entrevista, o cuál de ellas, en las que dices que en un momento pueden recoger tu testigo, te gustaría que te entrevistara en esa tete-a-tete. Bueno, el libro se llama, como digo, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, y es un libro que vengo anunciando desde hace muchísimo tiempo. Es un libro en el que yo cuento, seguramente habrás oído hablar de ese famoso elixir de la eterna juventud que yo me tomo en forma de pastillas, todas ellas de herbolario. Yo llego a tomarme 68 pastillas al día, mira. Mira, he hecho mano de este bolsillo, y mira en estos momentos las que me voy a tomar dentro de un momento. Todas ellas son sustancias absolutamente legales, hay que decir, tienes naturales y de herbolario. Bien. En esas 68 pastillas han suscitado mucha curiosidad. Por ejemplo, la joya de la corona de mi elixir de la eterna juventud, que es el reishi, el sumo reishi, esta seta de origen chino que ahora han reelaborado los japoneses. Bueno, sin ir más lejos, hace poco, ante mi estupor, supe que Pablo Motos y Manol Arias y Kim Kardashian la tomaban y decían que me lo debían a mí el tomar el reishi. Bueno, desde hace muchos años yo vengo prometiendo ese libro en el cual cuento, como todos los libros que yo escribo, de forma narrativa, en fin, de forma divertida, de forma literaria, lo que ha sido desde que nací prácticamente hasta nuestros días, mi relación con la salud, con el cuerpo, con la enfermedad, con todo esto. Es decir, prácticamente, bueno, es una reflexión sobre el mens sana, in corpore sano de la cultura grecolatina. Entonces, hace exactamente un año, casi exactamente un año, el 16 de octubre del 2014, estando yo al día siguiente de la concesión del Premio Planeta, bajé a desayunar, y allí me vi con mi editor en Planeta, con David Figueras, que así bromeando me dijo, bueno, Fernando, escribe ya de una vez ese libro, porque si cuando salga el libro vas en silla de ruedas no lo va a comprar nadie. Ahora que todavía estás pletórico, que todavía estás boyante, etc., escríbelo de una vez. Y yo dije, bueno, efectivamente, tienes razón. Entonces me he puesto a escribir ese libro. Hombre, yo creo que, entre otras cosas, porque como se me ha cruzado el programa de televisión y no dispongo ahora de todo el tiempo que necesito para escribir con la rapidez que el editor requiere ese libro, yo calculo que con optimismo saldrá en la primavera y también con mucho optimismo espero que el programa Libros con Wasabi siga en la primavera. Si eso es así, es decir, si el libro sale cuando esté todavía en antena Libros con Wasabi, yo exactamente igual que lo he hecho con todos mis libros anteriores, me aplicaré el mismo criterio que aplico a los demás. Es decir, un criterio de neutralidad, un criterio de objetividad, y seré entrevistado por estas tres mujeres. Con libertad, con la misma libertad y la misma insolencia que ha invocado Ana Grau hace un momento. La Revolución Francesa se decía libertad, igualdad, fraternidad. Este programa es inteligencia, libertad y amistad. Yo quizá, ya por terminar, ya que vais a recomendar, y cada uno de vosotros, no hemos visto el primer programa, ¿me podríais decir cada uno de vosotros, no sé, el último libro que nos aconsejaríais aquí, por ejemplo? Cada uno de vosotros, en este momento, o que tenéis en la mesilla, ya por hablar en concreto de los libros que realmente el contenido de vuestro programa. Pues, uno que se os ocurriera ahora. Bueno, como habéis visto, empezamos... Pueden ser de dragón, Pueden ser... Pueden ser de Dragó, claro. Deben ser de Dragó también, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estoy leyendo por el programa, no porque suela leer así,
como unos 10 libros a la vez. Y no digo más que anoche llegué a casa y había un amigo que está ahora huésped en mi casa que estaba leyendo un libro y le digo, tengo que leer este libro, porque lo había cogido de los libros que tengo previstos para el programa. Y me dice, pero si ya lo has leído, está lleno de notas. O sea que estoy que ya ni me acuerdo de los títulos de libros, de la cantidad de libros que estoy leyendo últimamente. Pero, hombre, pues yo, por ejemplo, hoy vamos a grabar el tercer programa y voy a recomendar un libro que en realidad es de un autor que es un clásico, Zweig, en España muchos lo llaman Zweig, pero vamos, es Zweig, y bueno, pues este es un grandísimo escritor que además pues ha estado descatalogado durante muchos años y que desde hace algunos años pues la editorial Siruela, me parece, pues está volviendo a publicar y por ejemplo pues hoy voy a hablar de una de las biografías de Zweig, que escribió varias, concretamente una sobre María Antonieta. Mira, acabas de así cambiar un poco ese lema de la Revolución Francesa, pues este es una biografía extraordinaria, como casi todas las de Zweig. Evidentemente en el programa y yo creo que es una de las cosas hermosas de este programa, que vamos a hablar por un lado de la actualidad literaria, que por supuesto, claro, hay que hacerlo y además es muy interesante para poder elegir cuál de los 75.000 libros que has dicho que se publican al año, pues quizá compremos, pero también de todo ese acervo impresionante que guardamos con la literatura universal. Bueno, yo como soy un poquito folclórica, no me gusta adelantar los libros que he recomendado, de los programas que voy a recomendar, pero sí te puedo decir de los que me estoy leyendo para el programa, los que más estoy disfrutando. Mira, estoy disfrutando mucho con el Quijote fielmente e íntegramente traducido al castellano por Andrés Trapiello. Estoy disfrutando mucho con Adiós Hemingway de Leonardo Padura y con Momentos de una vida de Virginia Woolf. Creo que un momento lo podemos dejar ahí. Son de las lecturas. Y con uno que quería recomendar, pero como no lo recomendé, aprovecho para recomendarlo ahora, que es Ni de Eva ni de Adán, de Amelino Zom. En fin. De Amelino Zom recomendamos todo. Sí. Podemos seguir recomendando hasta las quimbambas, pero... Y en el caso de... Bueno, estos dos se van a enterar, no haber recomendado la canción de Roland, por ejemplo, no sé qué le vamos a hacer. No, hombre, yo anoche hablando en el programa de Luis Herrero, en el radio con Luis Alberto de Cuenca, al que acaban de conceder el Premio Nacional de Poesía por su último libro, Vacaciones de Verano, pues hablábamos los dos, bromeando un poco en que los dos, Luis Alberto de Cuenca y yo, éramos caballeros pilaristas, los dos fuimos al Colegio del Pilar. Me acaba de hacer, por cierto, un programa Jordi Egonet Salvado sobre el Colegio del Pilar y sobre todo lo que ha supuesto el Colegio del Pilar en el último medio siglo de la historia de España. Bueno, yo como buen caballero pilarista me siento obligado a recomendar, y lo digo de corazón, el libro de Isabel Fuentes, que está aquí sentada a mi diestra, que se llama Un gen fuera de la ley, y que ha editado Turpial. Y aparte de eso, pues voy a... Bueno, y decir que va a salir en el segundo programa de Libros con Wasabi. Sí, bueno, ya lo he claro, dicho. Ya lo has dicho, sí. Y también voy a aconsejar el libro que dentro de una hora o dos aproximadamente, cuando grabemos el tercer programa de Libros con Wasabi, voy a recomendar hoy, que en cierto modo tiene que ver con el Quijote de Trapiello, porque es un clásico. Lo que pasa es que es un clásico que no está vertido al idioma castellano, que yo sepa al menos, y ya es hora de que alguien lo haga. Además, bueno, La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado, y además es un libro que ha sido publicado por Galaxia Gutenberg, por Círculo de Lectores, con el amparo, con el impulso, cómo no, de la obra social La Caixa. Una vez más, no lo recomiendo por eso, sino lo recomiendo porque es un libro realmente extraordinario y de una modernidad apabullante. Es un libro cuyo acarreo lingüístico es comparable al del Ulises de Joyce, y para que os deis cuenta de hasta qué punto es un libro de estricta actualidad, aunque difícil de leer, naturalmente el lector español de nuestros días se va a encontrar todavía con muchas más dificultades de las que se encuentra un lector que se enfrenta al Quijote, no en la versión de Trapiello, sino en la versión original, pero en la presentación del libro se dice, el libro termina prácticamente cuando las tropas españolas y alemanas de Carlos V o Carlos I saquean Roma.
A partir de aquel momento se viene el mundo abajo en Italia, se viene el mundo abajo en España, y un escudero profetiza que en esa fecha se producirá la temible inversión del orden social. Y añade, no cabe duda de que la intención de Delicado era razonar que el desastre de 1527 fue consecuencia lógica de la corrupción. ¿Algo más, señores? ¿Nada más? Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias.